El aire en la sala de juntas de Constructora Vanguardia era tan frío y afilado como el diseño de sus rascacielos. Elena sentía cómo ese frío se le colaba por debajo de la piel, haciendo temblar sus manos mientras sostenía el puntero láser. Frente a ella, una mesa de caoba pulida reflejaba los rostros impasibles de la junta directiva, presidida por la figura imponente de Arthur, un hombre cuya reputación era tan sólida como el hormigón de sus edificios. Respira, Elena. Eres más que tus miedos. Este proyecto es tu alma, tu visión. Se repetía el mantra, pero su voz interior era un susurro ahogado por el latido frenético de su corazón. El proyector mostraba su concepto, espacios que respiraban, que contaban historias, no solo paredes y vigas. Era una sinfonía de luz natural y texturas orgánicas. Una idea revolucionaria en un mundo acostumbrado a la frialdad corporativa. Su talento era innegable, pero se sentía como una impostora en un mundo que no le pertenecía. Elena empezaba a encontrar su ritmo, describiendo cómo la madera recuperada dialogaba con el acero expuesto. La voz melosa pero firme de Ricardo la interrumpió. «Lo que mi brillante socia quiere decir», comenzó, poniéndose de pie y colocando una mano posesiva en su hombro, «es que hemos optimizado la sostenibilidad para reducir costos en un 15%, sin sacrificar la estética». La sonrisa de Ricardo era para la junta, pero el apretón en el hombro de Elena era un mensaje claro para ella. «Yo tengo el control». Elena sintió una oleada de calor subir por su cuello. La humillación era un sabor amargo en su boca. Cada una de sus ideas, cada destello de su genio, era interceptado y reenvasado por él como un producto de equipo, uno donde él era el capitán. Los directivos asentían, impresionados por las cifras, mientras la esencia artística de Elena quedaba relegada a un segundo plano, convertida en una simple nota a pie de página en la presentación de Ricardo. Desde la cabecera de la mesa, Arthur observaba la dinámica con una quietud depredadora. Sus ojos grises, agudos como los de un halcón, no se detuvieron en la arrogante confianza de Ricardo, sino en la wei xiao de contracción de la mandíbula de Elena cada vez que él hablaba. Vio el destello de pasión en sus ojos cuando describía los materiales y cómo ese brillo se apagaba instantáneamente bajo el peso de la mano de su socio. Arthur no era un hombre de sentimentalismos, era un constructor, un experto en cimientos y estructuras. Y lo que veía ante él era una estructura tóxica, un parásito que se alimentaba del genio de su anfitrión. Ignoró las cifras jactanciosas de Ricardo y se centró en los bocetos originales proyectados en la pantalla. Allí estaba el verdadero valor, un alma, una visión tan única y audaz que podría redefinir el horizonte de la ciudad. «Qué desperdicio», pensó, «ver un talento tan puro siendo sofocado por un mediocre». La presentación concluyó con un aplauso cortés, dirigido principalmente a la fachada corporativa que Ricardo había construido sobre la base del trabajo de Elena. Mientras él estrechaba manos y aceptaba felicitaciones, Elena se dedicó a recoger sus materiales en silencio, sintiéndose invisible, como un fantasma en su propio éxito. La sensación de injusticia era un nudo apretado en su garganta, impidiéndole hablar. Quería gritar que esas ideas eran suyas, que las había soñado y dibujado en noches de insomnio, alimentadas por café barato y una determinación desesperada. Pero el miedo, ese viejo conocido, la mantenía paralizada. La dependencia financiera y emocional que Ricardo había cultivado en ella durante años era una jaula invisible, pero terriblemente sólida. Y mientras guardaba su laptop, sintió una mirada fija sobre ella. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Arthur. No había aplauso en su expresión, sino algo mucho más intenso, un reconocimiento silencioso, una curiosidad que la hizo sentir por un instante completamente vista. Al día siguiente, la tensa atmósfera de la sala de juntas
fue reemplazada por el desorden creativo de su pequeña oficina, un espacio que era a la vez su santuario y su prisión. El olor a café recalentado y a papel de dibujo impregnaba el aire. Elena estaba inmersa en los planos, trazando líneas con una precisión que desmentía la tormenta de inseguridades en su interior. Cada trazo era un acto de rebelión silenciosa, un recordatorio de que, a pesar de Ricardo, su talento era real. De repente, el sonido estridente del teléfono de la oficina rompió la concentración, haciéndola sobresaltar. Era el teléfono fijo, el que casi nunca sonaba, reservado para clientes importantes o más a menudo para los acreedores. Ricardo levantó una ceja desde su escritorio, una expresión de fastidio en su rostro. «Adelante, contesta», dijo con un gesto displicente, como si le estuviera concediendo un gran favor. Elena se secó las manos sudorosas en sus vaqueros y descolgó el auricular. Su voz, un hilo apenas audible al decir el nombre de su empresa. «Hablo de la oficina del señor Arthur». «Un momento, por favor», dijo una voz femenina, profesional y distante. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Se tapó el auricular, mirando a Ricardo con los ojos desorbitados y susurrando, «Es de vanguardia». Antes de que pudiera procesarlo, la voz profunda y resonante de Arthur llenó la línea, sin preámbulos. «Señora Helena, Arthur al habla. Su presentación de ayer fue interesante. Hay ciertos aspectos de su visión original que me gustaría discutir más a fondo, sin intermediarios. La invito a cenar mañana por la noche en la cima para concretar los detalles. El convite es exclusivamente para usted». Por un instante, el mundo de Elena se llenó de luz. Mi visión original, sin intermediarios. La validación en su voz era un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que seguían sangrando. Era la oportunidad que había estado esperando, una puerta que se abría solo para ella. Pero su burbuja de esperanza estalló con un clic. Ricardo, que se había acercado sigilosamente, presionó el botón del altavoz. La voz de Arthur, ahora resonando en la pequeña oficina, repitió la última frase. «El convite es exclusivamente para usted». Un silencio denso cayó sobre la habitación. Elena vio un destello de pánico puro en los ojos de Ricardo, seguido de una máscara de condescendiente diversión. «Claro, señor Arthur. Elena estará encantada», respondió él por ella, su voz empalagosa. Luego colgó la llamada. Antes de que Arthur pudiera replicar, se volvió hacia Elena. Su sonrisa no llegaba a sus ojos fríos. «Elena, Elena, eres tan ingenua. ¿Crees que puedes manejar a un tiburón como Arthur tú sola? Arruinarías el negocio de nuestras vidas. Necesitas que yo esté allí para protegerte, para asegurarme de que no digas ninguna tontería y de que el contrato se firme correctamente. Es por tu propio bien». Cada palabra fue un clavo que la fijaba de nuevo a su realidad. La lógica retorcida de Ricardo era un veneno que ya había aprendido a tragar. Argumentar sería inútil, solo desencadenaría una batalla legal por la empresa que la dejaría en la ruina. La elección no era realmente una elección. Era rendirse o enfrentarse a la aniquilación. Sintió cómo la alegría que la había inflado momentos antes se desvanecía, dejándola hueca y pesada. «No eres nada sin mí». Su voz resonaba en su cabeza, un eco de años de manipulación. Con un nudo en la garganta y la mirada clavada en el suelo, asintió lentamente. «Está bien, Ricardo, iremos juntos». La palabra «iremos» sonó extraña, una mentira que sellaba su derrota. La humillación no fue pública, frente a una multitud, sino íntima y silenciosa, presenciada solo por el hombre que se deleitaba en empequeñecerla, asegurándose de que nunca olvidara quién tenía el poder. El restaurante La Cima era un universo suspendido sobre la ciudad, un oasis de lujo silencioso, donde las luces de los rascacielos parecían estrellas a sus pies. El murmullo de
Las conversaciones era discreto. El tintineo de los cubiertos de plata era la única música. Arthur estaba sentado en la mejor mesa, una copa de vino tinto intacta frente a él. La impaciencia era un sentimiento que despreciaba, pero esta noche sentía una extraña curiosidad que la mantenía a raya. Romper su regla de oro, nunca mezclar los negocios con lo personal, y una cena era personal, era un testimonio del impacto que el trabajo de Elena había tenido en él. Vio en sus diseños una honestidad brutal, una belleza funcional que su industria había olvidado en su carrera por la eficiencia. Esperaba ver a la mujer que había concebido tales espacios, no a la figura vacilante que había presenciado en la sala de juntas. Quería entender de dónde surgía esa visión, y entonces la vio llegar. Por un momento, su silueta se recortó contra la entrada y Arthur sintió una extraña aprobación. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que no lograba ocultar la fragilidad de su postura, pero su decepción fue inmediata y afilada como un trozo de hielo al ver la figura de Ricardo aparecer detrás de ella, con una mano posesiva en la parte baja de su espalda. Arthur no movió un músculo de su rostro, pero por dentro una frialdad gélida se instaló en su pecho. La mandíbula se le tensó casi imperceptiblemente. No necesitaba ser un genio para leer la situación. Vio la forma en que los hombros de Elena se encorvaban ligeramente, la manera en que sus ojos rehuían los suyos, fijos en algún punto de la alfombra. Él la obligó a venir. Este no es su socio, es su guardián. La injusticia de la escena lo irritó profundamente, un sentimiento que no solía permitirse en los negocios. Durante la cena, Arthur orquestó la conversación como un director de orquesta, aislando deliberadamente a Ricardo. Cada vez que Ricardo intentaba tomar la palabra para aclarar un punto, Arthur lo ignoraba con una sutileza cortante, volviendo a dirigir su atención a Elena. ¿Cuál fue su inspiración para él? Uso de la luz indirecta en los pasillos, Elena. Es una solución audaz. Hacía preguntas complejas que requerían no solo conocimiento técnico, sino también pasión. Y poco a poco, ella empezó a responder. Al principio, con vacilación, pero luego, al hablar de su trabajo, una chispa se encendía en sus ojos. Arthur vio cómo se transformaba, cómo su verdadera esencia, la artista, la visionaria, luchaba por salir a la superficie. Ahí está, pensó, sintiendo una extraña satisfacción. Debajo de todo ese miedo, hay un fuego que se niega a extinguirse. Su admiración por su talento crecía a la par que su desdén por el hombre que intentaba apagar esa llama. El momento clave llegó con el postre. Ricardo, en un intento de reafirmar su dominio, se burló de una de las ideas más innovadoras de Elena, un jardín interior en el vestíbulo, calificándola de un capricho costoso e impráctico. La funcionalidad es lo que vende, querida, dijo con aire de suficiencia. Por una fracción de segundo, la sumisión de Elena se hizo añicos. Sus ojos se clavaron en los de él, y su voz, clara y firme, replicó: la funcionalidad crea edificios. La visión crea legados. La gente no recuerda el costo del metro cuadrado, recuerda cómo se sintió al entrar en un espacio. La refutación fue tan brillante y rápida que dejó a Ricardo sin palabras. Elena pareció asustarse de su propio atrevimiento y se encogió de nuevo en su asiento. Pero Arthur lo había visto todo, ese destello de acero en su mirada. En ese instante, supo que su interés había trascendido lo profesional. Ya no se trataba solo de un contrato, se trataba de liberar a esa mujer, de verla de pie en todo su esplendor. La mañana después de la cena, la oficina estaba cargada con una electricidad silenciosa y hostil. Elena sentía la resaca emocional de la noche anterior como un peso físico sobre sus hombros. Cada sorbo de café sabía a ceniza, a oportunidad perdida. El viaje de vuelta a casa había sido un tormento de silencio glacial por parte de
Ricardo, un castigo mucho más efectivo que los gritos. Ella había osado brillar por un segundo, y él se encargaría de recordarle el precio de esa osadía. Estaba segura de que había arruinado el contrato. Su breve acto de rebelión, esa defensa apasionada de su visión, ahora le parecía una imprudencia catastrófica. Se sentó frente a su escritorio, pero en lugar de ver los planos, solo veía el rostro impasible de Arthur, imaginando su decepción, su decisión de cortar lazos con una firma tan poco profesional. Se sentía atrapada en un ciclo de culpa y arrepentimiento, convencida de que su momento de valentía había sido su perdición. Fue entonces cuando un discreto ping sonó desde su laptop personal, no desde el ordenador de la empresa que Ricardo monitoreaba con frecuencia. El sonido era tan inusual que la hizo levantar la vista de su estupor. En la esquina de la pantalla, una notificación de correo electrónico mostraba un nombre que hizo que su pulso se acelerara violentamente. Arthur. Por un momento el pánico la paralizó. Es él. Va a cancelar el proyecto. Va a decirme que mi comportamiento fue inaceptable. Miró de reojo a Ricardo, quien estaba absorto en una llamada telefónica, gesticulando con arrogancia. Con un movimiento casi furtivo, como si estuviera cometiendo un acto ilícito, giró la pantalla de su laptop ligeramente y abrió el correo. Sus dedos temblaban tanto que tuvo que hacer clic en el ratón 2 veces. Se preparó para el impacto del rechazo, para la confirmación de todos sus peores miedos. El correo era breve, directo y completamente inesperado. No había ningún saludo formal, solo su nombre. Elena, comenzaba. Anoche no pude obtener su opinión sin filtros. Valoro su visión. La simpleza de esa frase la golpeó con la fuerza de una revelación. Adjunto al correo había un archivo confidencial, los planos de un centro comunitario para una fundación que él presidía. Esto no tiene nada que ver con la Torre Vanguardia, continuaba el texto, pero me gustaría saber qué haría usted con este espacio. Sus ideas y solo las suyas. Confidencial. Elena tuvo que leer las palabras 3 veces para asimilar su significado. No era un despido. No era una reprimenda, era una invitación, un gesto de confianza tan grande, tan inmerecido en su mente, que sintió un nudo en la garganta. Le estaba pidiendo su opinión, a ella, en secreto, validando su mente creativa por encima de todo lo demás. Este no era solo un correo electrónico, era un acto de reconocimiento deliberado, una estrategia calculada para tenderle un puente por encima de los muros de su prisión. Al usar su dirección personal, Arthur había creado un canal de comunicación secreto, un espacio seguro solo para ellos dos. Al compartir planos confidenciales, le estaba mostrando un nivel de confianza profesional que Ricardo nunca le había concedido. Y al enfatizar solo las suyas, estaba demoliendo la mentira que Ricardo había construido, que ella era incapaz, que necesitaba su supervisión. Por primera vez en años, alguien veía su talento como una entidad separada, valiosa por sí misma. Una pequeña y temblorosa llama de esperanza se encendió en su pecho, una sensación casi olvidada. Era un gesto pequeño, silencioso, pero para Elena fue el primer golpe de martillo contra los barrotes de su jaula. Impulsada por ese inesperado gesto de confianza, Elena se sumergió en los planos del centro comunitario como si fuera un acto sagrado. Trabajaba en secreto, por las noches, cuando Ricardo ya se había ido y la oficina se convertía de nuevo en su refugio. El resplandor de la pantalla de su laptop era la única luz, un faro en la oscuridad de su opresión. Liberada de la voz crítica y castradora de Ricardo en su cabeza, su creatividad explotó. Sus diseños se volvieron más audaces, sus soluciones más innovadoras. No había nadie que le dijera, eso es demasiado caro, o sé más realista. Era un diálogo puro entre ella y el espacio. Una conversación honesta,
donde su talento podía hablar sin tartamudear. Envió sus bocetos y notas a Arthur con una mezcla de terror y una euforia que casi había olvidado. Era la primera vez en años que presentaba un trabajo que era 100% suyo, sin filtros, sin disculpas. La respuesta de Arthur llegó 2 días después, no como un correo, sino como una convocatoria. Un mensaje seco de su asistente citaba a Helena en la obra de la Torre Vanguardia. El señor Arthur solicita su presencia en el sitio a las 14:00 horas. Venga sola. La orden era inequívoca y no dejaba lugar a discusión ni a la inclusión de Ricardo. El pánico le revolvió el estómago. ¿Cómo iba a ausentarse sin levantar sospechas? La idea de mentirle a Ricardo, de desafiarlo abiertamente, era aterradora. Pero la oportunidad de hablar con Arthur, de caminar por el espacio que ella había imaginado, era un imán demasiado poderoso. Con el corazón martilleándole en el pecho, inventó una excusa sobre una visita a un proveedor. La mentira salió de sus labios con torpeza, pero salió. Al salir de la oficina sola sintió una oleada de poder. Fue un pequeño acto de autonomía, pero se sintió como una revolución. La obra era un caos organizado, una bestia de hormigón y acero que rugía con el estruendo de la maquinaria pesada. El aire olía a polvo, a metal y a la energía cruda de la creación. Arthur la esperaba en la entrada, con un casco de seguridad en la mano y una expresión de total autoridad. Le entregó un casco a ella y, sin decir mucho, la guió a través del esqueleto del edificio. Lejos de las asépticas salas de juntas, Arthur parecía diferente, más arraigado, más real. El ruido ensordecedor los obligaba a acercarse para hablar, creando una burbuja de intimidad en medio del caos. Él no solo le preguntaba sobre aspectos técnicos, sino que se interesaba por el porqué de sus decisiones. ¿Qué quiere que sienta la gente cuando cruce esta puerta? La escuchaba con una intensidad que la hacía sentir que sus palabras eran lo único que importaba en el mundo. Subieron en un montacargas hasta uno de los pisos superiores, desde donde la ciudad se extendía como un mapa a sus pies. El viento agitaba su cabello mientras observaban el horizonte. En un momento de calma, Arthur señaló un antiguo edificio de ladrillos a lo lejos. «Mi padre trabajó allí como obrero», dijo, su voz teñida de una emoción inesperada. «Él me enseñó que un edificio no es solo para ser visto, sino para ser vivido». Fue una pequeña grieta en su fachada de CEO implacable, una revelación de su propia humanidad. Luego se volvió hacia ella, sus ojos grises fijos en los suyos, y su voz bajó de tono, cargada de significado. «El fuego que vi en sus ojos la otra noche, Helena, quiero ver más de eso en estas paredes». El subtexto era inconfundible. No era solo un elogio a su trabajo, era un reconocimiento a su espíritu, una invitación a ser la mujer fuerte que él sabía que era. La chispa de confianza que Arthur había encendido en Helena comenzó a manifestarse en pequeños cambios. Su espalda estaba un poco más recta, su voz era un poco más firme y una luz sutil había regresado a sus ojos. Eran cambios casi imperceptibles para el mundo, pero para Ricardo eran como sirenas de alarma. La conocía demasiado bien, conocía los ritmos de su miedo y la cadencia de su sumisión. Esta nueva melodía, una de incipiente seguridad, lo puso en alerta máxima. Empezó a observarla con la paciencia de un depredador, notando las horas extra que pasaba en la oficina, la forma en que protegía la pantalla de su laptop personal, las sonrisas fugaces que no eran para él. La sospecha se convirtió en una obsesión que le corroía por dentro. El control que había ejercido durante tanto tiempo se sentía resbaladizo, como arena escurriéndose entre sus dedos, y no podía soportarlo. Una noche, después de que Helena se fuera, agotada pero extrañamente satisfecha, Ricardo se quedó en la oficina. La habitación, usualmente su dominio, ahora se sentía como territorio enemigo. Con el corazón
Latiéndole con una furia fría y metódica, se acercó al escritorio de ella. No le costó mucho adivinar la contraseña de su laptop. Usaba la fecha de nacimiento de su difunta madre, un detalle sentimental que él siempre había despreciado. El historial de navegación fue la primera pista, pero el verdadero premio estaba en su correo electrónico personal, que ella había dejado abierto por descuido. Allí estaba todo: la cadena de correos con Arthur, los planos confidenciales, las palabras de aliento, los elogios a su visión. La rabia que sintió no fue caliente ni explosiva, sino gélida y precisa. Era la furia del titiritero que descubre que su marioneta ha encontrado un nuevo amo. Era la humillación definitiva. A la mañana siguiente, Ricardo no gritó. Su ataque fue mucho más devastador. Esperó a que Elena estuviera sirviéndose un café y se acercó a ella con una calma escalofriante. «He estado pensando», comenzó, su voz apenas un susurro. «Nuestro modelo de negocio no es sostenible. He hablado con mi abogado». Elena se quedó helada, con la taza a medio camino de sus labios. Disolver la sociedad ahora mismo sería un proceso contencioso. Te demandaría por incumplimiento de contrato, alegando que has estado trabajando en proyectos externos sin mi consentimiento. Para cuando todo terminara, estarías en la bancarrota. Perderías la empresa, la casa, todo. No la estaba acusando, la estaba sentenciando. Estaba describiendo su aniquilación financiera con el tono desapasionado de quien lee un informe meteorológico. Jugó directamente con su miedo más profundo, el de quedarse sola y sin nada, demostrándole que él todavía tenía el poder de destruirla. Y entonces asestó el segundo golpe: el público. Esa misma tarde, el teléfono de Elena empezó a vibrar con notificaciones. Un enlace enviado por un conocido la dirigió a un conocido blog de cotilleos corporativos. El titular era sensacionalista y cruel. Magnate de la construcción seducido por una diseñadora novata para conseguir el contrato del siglo. El artículo, sin dar nombres, pero con suficientes detalles para que fuera inconfundible, pintaba un cuadro sórdido de una ambiciosa desconocida que utilizaba tácticas poco éticas y encantos personales para ganarse al frío e inaccesible Arthur. La insinuación era veneno puro, cada palabra la hacía sentir sucia, despojándola de su talento y reduciéndola a una caricatura vulgar. El escándalo no solo amenazaba con destruir su incipiente carrera, sino que arrastraba a Arthur al lodo, convirtiendo su amabilidad y su fe en ella en un arma que ahora podía destruir su impecable reputación. El escándalo digital se sentía como un asalto físico. Cada vez que el teléfono de Elena vibraba, era como una pequeña sacudida de veneno, un recordatorio de la humillación pública que ahora llevaba como una marca. Las palabras del artículo se repetían en su mente, retorciendo el gesto más amable que había recibido en años hasta convertirlo en algo sórdido y vergonzoso. La vergüenza que sentía por sí misma era inmensa, pero era eclipsada por una culpa aplastante hacia Arthur. Él, un hombre que valoraba su reputación por encima de todo, estaba siendo arrastrado por el fango por su culpa, por haber creído en ella. Las llamadas entrantes de su número aparecían en su pantalla, pero ella las ignoraba, el dedo flotando sobre el botón de aceptar antes de rechazar la llamada con un temblor de pánico. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría disculparse por haberle causado un daño tan irreparable? Cada llamada perdida era otra vuelta de tuerca a su agonía. La doble presión, la amenaza de ruina financiera de Ricardo y el peso del escarnio público, fue demasiado. La frágil confianza que había comenzado a construir se hizo añicos, y en su lugar las viejas voces de la duda volvieron con una fuerza arrolladora. Ricardo tenía razón. No estoy hecha para este mundo. Arruino todo lo que toco. La narrativa que él había tejido a su alrededor durante años de repente parecía la única verdad posible.
Se veía a sí misma como un ancla, un peso muerto que solo podía arrastrar a los demás hacia el fondo. Arthur había intentado elevarla, pero ella solo había conseguido hundirlo. La idea de ser un lastre para él, de manchar su nombre y su carrera, era más dolorosa que cualquier amenaza que Ricardo pudiera hacerle. Se convenció a sí misma de que su presencia en la vida de Arthur era una toxina, una complicación que él no merecía. En el punto más bajo de su desesperación, tomó la única decisión que le pareció honorable, un acto de sacrificio para proteger al único hombre que la había defendido. Se sentó frente a su computadora, no la personal, sino la de la empresa, un acto simbólico de su rendición. Con manos que se sentían ajenas, redactó un correo electrónico formal y frío dirigido a Arthur. Las palabras eran impersonales, corporativas, un escudo para ocultar su corazón roto. «Estimado señor Arthur», escribió, «debido a diferencias profesionales irreconciliables, me veo en la obligación de renunciar a mi participación en el proyecto de la Torre Vanguardia. Le pido disculpas por cualquier malentendido que mis acciones hayan podido causar». Cada letra era una puñalada. Estaba rechazando la única mano que se le había extendido, destruyendo su propio sueño para salvar al hombre que se lo había devuelto. Era un acto de autosabotaje disfrazado de nobleza. Con un clic que resonó en el silencio de la habitación como un disparo, envió el correo. Un vacío inmenso y gélido la inundó al instante. No hubo alivio, solo la certeza de una pérdida absoluta. Había elegido la jaula. Había cerrado la puerta por fuera y le había entregado la llave a su carcelero. Se levantó y se miró en el oscuro reflejo de la ventana. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Sus ojos estaban apagados, su postura encorvada por el peso de una derrota que ella misma había elegido. En ese momento, Elena no solo había renunciado a un proyecto, había renunciado a sí misma. Se había rendido por completo, creyendo que era la única forma de protegerlo. ¿Crees que Elena hizo lo correcto al intentar proteger a Arthur de esta manera? Déjame saber tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte cómo reaccionará él ante esta traición. La sala de juntas de Vanguardia era un nido de tiburones. El aire, normalmente frío, estaba ahora cargado con el olor del pánico financiero. Los miembros de la junta, hombres y mujeres con rostros duros, como el granito, susurraban entre ellos, sus ojos fijos en los gráficos bursátiles que mostraban una ligera pero preocupante caída. El escándalo había golpeado donde más les dolía, en su imagen de marca y en sus bolsillos. En la cabecera de la mesa, Arthur permanecía en un silencio imperturbable, su calma una isla en medio del mar de ansiedad. Y a un lado, invitado a aclarar los hechos, estaba Ricardo. Desempeñaba su papel a la perfección, el del socio preocupado, el del hombre traicionado, su rostro una máscara de falsa consternación. Todos en esa sala esperaban una sola cosa, que Arthur, el CEO implacable, cortara la cabeza del problema de raíz, anunciando el despido fulminante de Elena y su firma para salvar a la compañía. Arthur se puso de pie lentamente y un silencio instantáneo se apoderó de la sala. No miró los informes de daños ni los rostros ansiosos de su junta. En su lugar, con un clic en su control remoto, la enorme pantalla detrás de él cobró vida. Gráficos de pérdidas ni comunicados de prensa. Mostró los bocetos originales de Elena, sus trazos a mano alzada, llenos de pasión y de notas personales. Durante los últimos días, comenzó Arthur, su voz resonando con una autoridad tranquila. Se ha hablado mucho de influencias y de éticas dudosas, pero se ha hablado muy poco de lo único que importa, el talento. Recorrió la sala con la mirada. Estos bocetos no son el trabajo de una oportunista.
Son el trabajo de una visionaria. He revisado cada interacción, cada correo, cada plano. La única constante ha sido un nivel de profesionalismo e integridad que rara vez encuentro en esta industria. Estaba defendiéndola, no disculpándose por ella. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas incómodas. La defensa apasionada de Arthur era inesperada, pero no suficiente para calmar a los mercados. Un directivo carraspeó a punto de plantear una objeción, pero Arthur levantó una mano para detenerlo. Entiendo su preocupación por el potencial conflicto de intereses, continuó, su tono volviéndose más afilado, y he tomado la medida más decisiva para eliminarlo por completo. Hizo una pausa dramática, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Luego, giró su cabeza y clavó su mirada directamente en Ricardo, cuyo rostro confiado comenzaba a flaquear. Para acabar con cualquier especulación, informo a esta junta que mi empresa, a través de una de sus filiales, acaba de adquirir el 100% de la firma de diseño de la señora Elena. La propuesta de compra por la participación minoritaria del señor Ricardo se realizó esta mañana y fue aceptada. El impacto de sus palabras fue como una onda expansiva. Ricardo se quedó boquiabierto, el color desapareciendo de su rostro mientras la comprensión lo golpeaba. Había sido superado, neutralizado por completo. Arthur no le dio tiempo a reaccionar. Su voz, ahora fría como el acero, resonó en la sala. Su presencia aquí ya no es necesaria, Ricardo. Puede retirarse. Lo despidió como si fuera un empleado insignificante. Mientras Ricardo salía de la sala, humillado y derrotado, Arthur se volvió hacia su junta, ahora en silencio absoluto. El talento de Elena no necesita intermediarios, declaró. Su voz firme y definitiva. A partir de hoy, ella dirigirá su propia división creativa dentro de Vanguardia. Su integridad y su valor no están en duda. No era solo una defensa, era una coronación. En un solo movimiento maestro había destruido al Synthesis antagonista, validado a la heroína y reafirmado su propio poder, dejando claro que él no se regía por los rumores, sino por el verdadero valor. Después de la tormenta en la sala de juntas, Arthur no llamó, actuó. Condujo hasta la pequeña oficina que había sido el epicentro del mundo de Elena, un lugar que ahora representaba tanto su confinamiento como su liberación. La encontró allí, de espaldas a la puerta, moviéndose con la lentitud de una persona en estado de shock. Estaba metiendo sus objetos personales, un par de libros de arquitectura, una taza de café astillada, un pequeño helecho, en una caja de cartón. El escritorio de Ricardo ya estaba vacío, un hueco que hablaba de una partida apresurada y furiosa, un silencio pesado, preñado de años de dolor y de la reciente convulsión, llenaba el espacio. Elena estaba tan absorta en su tarea, en el ritual de desmantelar su vida, que no lo oyó entrar. Cada objeto que guardaba parecía un pedazo de sí misma que estaba enterrando. Elena. Su voz era suave, desprovista del filo autoritario que usaba en los negocios, y aún así la hizo sobresaltar como si fuera un trueno. Se giró bruscamente, sus ojos muy abiertos y llenos de una mezcla de pánico y vergüenza. Al verlo de pie allí, llenando el umbral con su presencia, su primera reacción fue el instinto que Ricardo le había inculcado. La disculpa. Arthur, yo lo siento tanto, balbuceó, las palabras tropezando unas con otras. Siento todo el problema que te he causado. El escándalo. Él dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, y negó con la cabeza, interrumpiendo su torrente de autorrecriminación. Desplegó un documento sobre el escritorio vacío junto a ella. Era el contrato de adquisición, con su firma audaz en la parte inferior. «Se acabó, Elena», dijo, su voz firme pero increíblemente gentil. «Ya no tienes que disculparte por nada, nunca más». Los ojos de Elena se fijaron en el papel, pero su mente no podía procesar las implicaciones.
Era demasiado, demasiado rápido. Él vio la confusión en su rostro y su expresión se suavizó aún más, perdiendo la última traza del sío para revelar al hombre. «Leí tu correo de renuncia», confesó, su tono volviéndose más íntimo, y por un momento sentí una rabia fría, no contigo, con la situación que te obligó a escribirlo. Comprendí que creías que tenías que hacerte pequeña para protegerme. Acercó su mano y con una vacilación casi imperceptible la posó sobre la de ella, que descansaba sobre la caja de cartón. El contacto fue eléctrico, una corriente de calor contra su piel helada. «No compré tu empresa para ser tu jefe, Elena. Lo hice para ser tu socio, para liberarte, para que nunca más nadie te obligue a apagar tu propia luz». Las lágrimas que Elena había estado conteniendo finalmente se desbordaron, silenciosas y calientes, trazando un camino por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. El peso de años de manipulación, de sentirse inadecuada y de tener miedo, comenzó a disolverse bajo la calidez de su mano y la sinceridad de su mirada. «Yo no sé qué decir», susurró, su voz rota. Él levantó su otra mano y le secó una lágrima con el pulgar. «Entonces no digas nada», respondió él en voz baja. Se miraron en un silencio cargado de todo lo que no se había dicho. «Te invité a esa cena porque admiraba a la artista», confesó, su voz apenas un murmullo. «Pero me he enamorado de la mujer, la que tiene un fuego en los ojos que podría iluminar esta ciudad entera». Y entonces se inclinó y la besó, un beso que no era de posesión, sino de celebración. Un beso que sellaba el fin de su soledad y el verdadero comienzo de su vida. 6 meses después, la Torre Vanguardia no era solo un edificio, era un hito. Las revistas de arquitectura la aclamaban como una obra maestra, elogiando la revolucionaria visión de Elena, cuyo nombre ahora era sinónimo de innovación y elegancia. La transformación de Elena era tan sólida y visible como el edificio que había creado. Ahora caminaba por los pasillos de su propia división dentro de Vanguardia, no con la vacilación de antes, sino con una autoridad serena. Dirigía a su equipo con empatía e inspiración, fomentando el tipo de creatividad audaz que a ella una vez le habían negado. Ricardo se había desvanecido en la irrelevancia, una nota a pie de página en la historia del éxito de ella. Elena había florecido, demostrando que su talento, una vez liberado de su jaula, era una fuerza de la naturaleza capaz de cambiar el horizonte, tanto el de la ciudad como el de su propia vida. La noche de la inauguración oficial, el vestíbulo del edificio bullía de energía. El tintineo de las copas de champán se mezclaba con el murmullo de admiración de la élite de la ciudad. Elena, con un vestido que irradiaba la misma confianza que ella sentía, era el centro de ese universo. Ya no se escondía en las sombras, era el sol, rodeada de periodistas y colegas que la felicitaban, respondía a las preguntas con elocuencia y una sonrisa genuina. Desde el otro lado del gran salón, Arthur la observaba. No había ni rastro del CEO protector en su mirada, sino el orgullo profundo de un igual. Disfrutaba viéndola brillar por sí misma, sabiendo que él no la había salvado, sino que simplemente había abierto la puerta para que ella misma pudiera salir. Verla en su elemento, dueña de su narrativa y de su éxito, era la culminación de su apuesta por ella. Abriéndose paso, entre la multitud, Arthur llegó a su lado y le susurró al oído: «Hay algo que quiero mostrarte». La guió lejos del ruido, a través de unas puertas de cristal, hacia una terraza privada que ella misma había diseñado, con vistas a un mar de luces urbanas. El aire fresco de la noche era un bálsamo. Se quedaron en silencio por un momento, la ciudad a sus pies, un testimonio del sueño que habían construido juntos. Entonces, él se volvió hacia ella, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. «Te
Invité a aquella cena de negocios porque admiraba tu trabajo, dijo, su voz seria pero llena de calidez. Ahora quiero invitarte a una cena de verdad, Elena, porque admiro profundamente a la mujer en la que te has convertido. Ella le dedicó una sonrisa radiante, la primera sonrisa verdaderamente libre de su vida, y su respuesta fue un simple y rotundo sí. El beso que compartieron entonces fue una promesa, un futuro sellado en la cima de su mayor triunfo. La historia de Helena y Arthur nos recuerda una verdad poderosa. El amor verdadero no busca poseer, sino liberar. No se trata de encontrar a alguien que te complete, sino a alguien que te dé el coraje para ser completamente tú misma. Él no vio en ella a una damisela en apuros, sino un talento encadenado, y en lugar de simplemente rescatarla, le entregó las herramientas para romper sus propias cadenas. La bondad, la integridad y la fe en el potencial de otra persona demostraron ser más fuertes que la envidia y la manipulación. Al final, el mayor proyecto que construyeron no fue una torre de acero y cristal, sino un futuro basado en el respeto mutuo, la admiración y un amor que no ponía condiciones. Un amor que celebra la luz del otro, en lugar de intentar apagarla. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de amor y superación.